Anunciación, se cuenta 9 meses para llegar hasta diciembre. ¿Sí? 9 meses que estuvo María encinta, embarazada, gestante. Interesante cómo la iglesia piensa en esas cosas. Miren, entonces la economía es todo el proceso de ordenamiento que está haciendo Dios para restaurar la alianza. Categoría clave en esto, alianza. Dios hace una alianza que es rota por el hombre, pero Dios quiere seguir haciendo alianza hasta que hace una alianza única y definitiva. La pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para la redención de nuestros pecados y para nuestra salvación. Son cosas diferentes, redención y salvación. Pero esa es la única, eso lo vamos a ver en el misterio eucarístico, es la única y definitiva alianza. Ya no van a haber más alianzas. Es Dios dándose a sí mismo. Dios. Ya la alianza de sacrificio de corderos, la alianza de sacrificios expiatorios, de sacrificios vegetales, de sacrificios de panes, ya no va a ser así, porque ya hay una única y definitiva alianza, Cristo, que nosotros la actualizamos en la anamnesis eucarística, ordenándola a la primera liturgia que se hizo, la última cena, ¿sí? Porque ahí Cristo quiso darse. Miren cómo es importante todo esto, porque Cristo nos dejó instaurados los sacramentos, pero no dijo cómo los desarrolláramos. Pero la iglesia ha sido sabia en eso. Un alumno de liturgia en la universidad me preguntaba que si era posible que primero se hiciera la liturgia eucarística y después la liturgia de la palabra. Entonces yo le decía, no. Aunque nosotros hayamos evolucionado por los tiempos, porque antes se celebraba la misa de otra manera, aunque hayamos evolucionado en eso, la esencia se mantiene. Es decir, todo sacramento tiene una materia y una forma. La materia del sacramento es el pan y el vino. La forma son las palabras que dice el sacerdote. Eso no puede cambiar nunca. Por eso, por más que vaya evolucionando la misa, eso siempre va a ser estable. Siempre. Eso, ahí hay economía de la salvación. Es Dios dando orden. ¿Para qué? Hubo una economía de la salvación en el Antiguo Testamento. Hubo una economía de salvación en San Pablo, que nos manifestó todo lo que se vio desde la resurrección. Pero hay una economía de la salvación en nosotros como iglesia. Tenemos una economía de la salvación porque nosotros nos ordenamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día de la parusía, segunda venida. Y en esa economía de la salvación que nosotros estamos viviendo en este momento, por medio de los sacramentos, nosotros vamos a ser redimidos. Bien, entonces, claro ese concepto de economía de la salvación, orden de la casa, orden que Dios quiere darle a la alianza. Bien. ¿Sí se entiende? Porque a veces yo digo, pues yo hablo como para mí, pero de pronto no puedo explicar bien. Entonces, que ustedes entiendan esto. Decía que iba a comenzar con el tema de la mistagogía. Y tiene que ver con el tiempo. Entonces, escriban. Desde toda antropología, es decir, desde todo estudio del hombre, se ha encontrado que toda sociedad y cultura tienen procesos de iniciación. Si yo, entonces, paréntesis ahí, si yo quiero pertenecer a una sociedad, tengo que vivir un proceso de iniciación. Ustedes de pronto han visto en Discovery Channel, en History Channel, comunidades en el África que tienen procesos de iniciación de pasar el niño a ser adulto. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos un rito de iniciación así, en las mujeres, con la fiesta de 15 años. Pero en estas culturas es más marcado porque es introducirlo definitivamente dentro de la cultura, dentro de la sociedad o dentro de la tribu. ¿Qué sé yo? Saltar 12 vacas sin caerse,
tirarse desde el árbol más alto, amarrado a una cuerda, sin matarse. Y si sobrevive, es aceptado. Aguantar latigazos por más de una hora. Son procesos de iniciación. Pues venga, el cristianismo tiene procesos de iniciación. Pero en la antigüedad no se hacían con los niños. A los niños no se les iniciaba, sino que se iniciaban los adultos. ¿Por qué? Porque la religión comenzó a ser parte del Imperio Romano y quería pertenecer al Imperio Romano para poder tener accesibilidad a los beneficios del Estado, del imperio. Yo no podía seguir trabajando si no era cristiano. Pero la iglesia en ese momento dijo, después de tantos mártires, como San Policarpo de Esmirna, anterior, y que ya se celebraba la Eucaristía, vamos a ver ahorita, la Eucaristía no es un invento actual, ya se celebraba la Eucaristía con los apóstoles. Entonces, la iglesia dijo, pues no podemos aceptar a cualquiera. Esa persona tiene que ser moralmente buena y santa, querer configurarse con Cristo. Los procesos entonces para ser bautizado duraban de 15 a 20 años. En la actualidad lo hacemos en un curso de 8 días, infortunadamente, a unos papás y todo, pero bueno, duraban de 15 a 20 años y tenía todo un proceso de iniciación cristiana, de iniciación para poderse bautizar. Entonces, ¿cómo nos iniciamos nosotros en el cristianismo? Con el bautismo. Perfecto, perfecto. Qué bueno que hayan entendido eso. Con el bautismo. Para bautizarnos en la antigüedad, entonces teníamos que vivir un proceso de catecumenado. Y eso era de 15 a 20 años. Y no era el padre el que decía, sí, ahora sí lo voy a bautizar, sino era la comunidad que daba fe de la vivencia de ese individuo. ¿Bautizamos a este señor? No, porque ese señor vive mal. Sí, nos ha demostrado que en realidad quiere ser un buen cristiano. Entonces, entraba dentro de un proceso de catequesis dentro de la cuaresma. Es importante la cuaresma, entonces. Un proceso de catecumenado. ¿En la actualidad lo tenemos? Sí, lo tenemos. Y se llama el ritual de iniciación de catequesis para adultos, que se llama RICA. Es un libro que ustedes van a encontrar, mis queridos catequistas, es el RICA. Cuando el padre le dice, ay, es que hay niños mayores de 7 años y también hay una señora que no está bautizada, pero entonces va a ser el bautismo, la primera comunión y la confirmación. ¿Cómo lo preparamos? Ah, está el RICA, Ritual de Iniciación para Adultos. ¿Sí? El RICA. No es la salchicha esa que vende Luz Marina allá. Muy bien. Y es importante porque dentro de estas catequesis se tenían 4 catequesis fundamentales dentro de la cuaresma. Siempre, y aprovechando entonces esto, ya vamos hacia tu pregunta, aprovechando la renovación litúrgica, que es dentro de 15 días vamos a hablar de eso, que la dio el Concilio Vaticano II, organizó la liturgia eucarística, es decir, la Biblia, lo que leemos en la Biblia en 3 años. Ciclo A, ciclo B y ciclo C. Es decir, que en esos 3 años nosotros nos leemos la Biblia completa si vamos a misa juiciosos todos los domingos. Y todos los días también con otro ciclo. Bien. Nosotros en la actualidad estamos en el ciclo A. Ese es nuestro ciclo A. No está Marta aquí, que tiene que ver el ordo, donde está todo para ponerle al Padre. El ciclo A. Dentro de los 3 ciclos en Cuaresma, en la actualidad, nosotros tenemos en los evangelios del domingo, siempre los primeros 2 domingos van a ser iguales para estos 2 ciclos. ¿Cuál fue el primer evangelio que escuchamos el primer domingo de Cuaresma? No, pero ¿de qué texto es? ¿De qué texto es? ¿Los que fuimos a misa?
A ver. Los que fuimos a misa. Mateo. ¿Pero qué decía? ¿Qué decía el Evangelio? O sea, gracias, usted salvó la patria. Gracias. Las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Se acuerda que hablábamos que, que Cristo pues nunca ayunó? ¿Cómo así? Cristo sí ayunó en esos 40 días en el desierto. Entonces las tentaciones siempre va a ser para dentro de un año vamos a escuchar siempre las tentaciones. Siempre vamos, en el primer domingo de Cuaresma, vamos a introducirnos con las tentaciones. El domingo que acabó de pasar, ¿cuál fue? Muchas gracias. La transfiguración. Después de la tentación, y mire cómo es la iglesia. Después de la tentación y haberla pasado sin entrar en el pecado, Dios nos transfigura. La transfiguración. Siempre va a ser eso, igual para los 3 ciclos. Bueno, las primeras lecturas para las misas del domingo, pues van a ir encaminadas en la historia de la salvación. Escuchábamos junto con las tentaciones, ¿cuál? Génesis. El libro del Génesis, la historia de la creación. La creación. ¿Sí ven? Lo primero que yo les hablé hace 8 días, la creación. La primera lectura de este domingo que acabó de pasar, ¿qué fue? Ay, no. Sobre Abraham. Ay, ¿se no se acuerda? Ya la lectora que la leyó. Su padre Abraham, sal de Ur. Ay, no. El tercer domingo vamos a hablar sobre Moisés. ¿Sí ve cómo va en la economía de la salvación, cómo la iglesia nos va llevando en la primera lectura? ¿Sí? Sobre Moisés. Después nos va a hablar sobre la entrada a la tierra prometida, que va a ser en el cuarto domingo. Y en el quinto, ¿cuántos domingos son de Cuaresma? 5, 6. Se cuenta el domingo de Ramos porque la Cuaresma termina el Jueves Santo. Son 6 domingos de Cuaresma. Bueno, eso ustedes ya lo van a vivir. El cuarto domingo, pues vamos a hablar de la entrada a la tierra prometida. Y el quinto domingo, antes del domingo de Ramos, que es el quinto domingo, vamos a vivir toda la historia de la alianza en el Antiguo Testamento. Entonces ahí vamos a leer algunos textos proféticos sobre la salvación, que puede ser Isaías, no recuerdo en este momento. Bueno, el Evangelio para el tercer domingo del ciclo A, ¿cuál es? ¿Ustedes han hecho lección divina? ¿Hacen oración en sus grupos? ¿Cuál es el Evangelio de este domingo? ¿O es que usted solamente llega a la misa ya para que le digan el Evangelio? ¿Usted no lo reflexiona con anterioridad? Tenaz. Con anterioridad, durante la semana reflexiona. Sí. ¿Cuál es el Evangelio del próximo domingo, mis queridos ministros, lectores, catequistas? Estamos en Mateo, ¿no? Por lo menos la de... Pues hombre, sí. Dentro de estos domingos se lee siempre aquí en el ciclo A se lee siempre Mateo, aquí se lee Marcos y aquí Lucas. Y a Juan lo dejamos para momentos fuertes como la Pascua y Navidad. Pero también lo vamos a escuchar durante los últimos domingos de Cuaresma, ¿sí? A Juan, porque es más fuerte, más teológico. El próximo domingo yo les decía que este texto, a ver, ¿por qué? Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua, el agua de vida. ¿A quién le dijo Jesús, yo soy el agua de vida? En el pozo de Jacob. ¿Es que acaso tú eres más que mi padre Jacob? Si conocieras quién te hablara. ¿Quién te habla? La samaritana, vamos a escuchar este domingo. Muy bien, la samaritana. Dame de beber el agua de vida. Sí, hermoso texto. Larguísimo, pero hermoso.
Hermoso.